empezando. A ver. ¿Están viendo ya la presentación? Sí, se ve muy bien. Sí. Listo, bueno, entonces vamos a empezar, vamos a ver cómo resulta, es la primera vez. No, en realidad ya hemos dado en intervención y en análisis, sería la primera vez que vamos a dar en introducción. Antes de empezar les voy a decir que a partir de mañana van a recibir una encuesta que hemos preparado nosotros específicamente para nuestro taller, para ver cómo opinan ustedes acerca de cómo estamos funcionando y qué es lo que deberíamos mejorar o no, si ustedes consideran que hay que mejorar algo. Entonces esa encuesta es anónima y es voluntaria, pero les vamos a pedir que sí que contesten, porque para nosotros va a ser de mucha utilidad. E incluso va a ser de utilidad para las autoridades, porque han hecho una encuesta, pero que me parece que todavía le falta demasiado a esa encuesta que han hecho. Entonces nosotros queríamos hacer una encuesta específica acerca de cómo está funcionando el taller. Así que bueno, vamos a empezar con la charla de hoy. La charla de hoy no es una de las primeras clases que nosotros pensábamos dar en el taller en situaciones de normalidad, pero la hemos adaptado un poco como para dar inicio a también el trabajo práctico, que lo presentamos así generalmente hoy también, y que después en la semana, a más tardar del jueves, ustedes ya van a recibir la guía como la reciben siempre, el aviso por Instagram, y después lo colgamos en la página nuestra. Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy es lo que nosotros llamamos el modelo de la ciudad decimonónica, o sea que estamos hablando del modelo que prevaleció en la organización de las ciudades hacia fines del siglo XIX, fundamentalmente. Y ese modelo que sintéticamente nosotros podemos enunciar como el modelo de la manzana como bloque cerrado. Este es un poco también el punto de partida para poder dar lugar al estudio que nosotros vamos a hacer en el trabajo práctico que también después al final de esta charla le vamos a presentar. Entonces, hay dos cuestiones que nosotros tendríamos que ver antes de empezar a hablar del modelo de la ciudad decimonónica. Por un lado, ¿cuál es el estado de situación creado en las ciudades europeas durante el siglo XIX, fundamentalmente? Por otro lado, la necesidad de ordenar el crecimiento y la transformación de la ciudad, que es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta clase, y también, digamos, como parte de estas transformaciones que tienen las ciudades en el siglo, a partir de mediados del siglo XIX, en particular en las ciudades europeas, y las iniciativas que se tienen en esas ciudades respecto del ordenamiento, de su ordenamiento urbanístico, es que se va dando lugar a la formación de una nueva disciplina que es el urbanismo. Nosotros en la clase de hoy, una vez visto estas dos cuestiones previas que ahora inmediatamente vamos a ver, nos vamos a concentrar en cómo fue tomando forma este modelo que se basa fundamentalmente, este modelo de ciudad que se basa fundamentalmente en la retícula como la matriz organizadora, los ejes ordenadores del tejido y la formación de bloques, o sea... Oscar, sí. Una consulta, ¿vos podés cerrar y volver a compartir la pantalla? Porque a mí no me estaría saliendo lo que estás compartiendo. ¿Y al resto? No, profe. A mí sí. Sí, a mí sí. A mí sí. Sí, yo lo veo. Sí. Yo veo. Profe, tenés que buscar en el costado de donde te aparecen las personas, tenés que buscar a Oscar y seleccionarlo y ahí te va a aparecer en grande. El problema es tuyo, Mauro. Bueno, puede ser. Listo. Esperate, entonces. Claro, es verdad, Bueno. busquen a Oscar. Los que pongan a Oscar que aparezca como visible la cámara de él. Claro. Y así es más fácil, lo vas a encontrar más rápido. Esperate. Bueno, listo, entonces sigo.
Bien, entonces, estas dos cuestiones previas, vamos a ver, fundamentalmente, cuál es el estado de situación creado en las ciudades europeas durante el siglo XIX y el surgimiento de esta nueva disciplina que es el urbanismo. Rápidamente, porque esto da para hablar durante varias horas, pero rápidamente vamos a hablar de qué es lo que estuvo ocurriendo en las ciudades europeas, fundamentalmente, en este siglo XIX. Algunas cuestiones ustedes ya las habrán visto en historia seguramente, pero bueno, las enunciamos solamente. Por un lado, tenemos la localización de la industria en la ciudad, o sea, hay un proceso de traslado de las industrias, de las nuevas industrias, las industrias nacientes en estas sociedades más desarrolladas, en el traslado a la ciudad. Y con los problemas que eso ocasiona, problemas ambientales, problemas de conflictos internos en las fábricas, conflictos con la vivienda, etc. Por otro lado, tenemos el desarrollo y la aparición de nuevas tecnologías del transporte que tienen incidencia en el territorio y tienen incidencia también en la ciudad. Y específicamente estamos hablando de la aparición del ferrocarril. El ferrocarril, por un lado, incide significativamente en la movilidad entre las ciudades, al reducir los tiempos de recorrido. Por otro lado, incide también en el territorio con la aparición de nuevas infraestructuras, puentes, viaductos, los mismos trazados ferroviarios, etc. E incide significativamente en el interior de la ciudad, o sea, el ferrocarril tiene que llegar lo más cerca posible del centro de la ciudad, y entonces la ciudad se tiene que ir acomodando para recibir estas nuevas instalaciones, que son las estaciones ferroviarias, los cuadros de estación, las playas de maniobras y los mismos trazados ferroviarios que tratan de llegar todos al centro de la ciudad. O sea que la transformación en el interior de la ciudad que produce el ferrocarril es casi tan o más importante que la que produce la industria, digamos, fundamentalmente por las demandas de suelo que esto significa y las demandas que implican que la ciudad tiene que adaptarse y transformarse para recibir estas nuevas infraestructuras. El hecho de que la industria empiece a localizarse en la ciudad, esto significa o trae como consecuencia un crecimiento demográfico de las ciudades y un proceso de urbanización muy acelerado en algunos países como no se había conocido hasta ese momento. Acá vemos en un gráfico cómo fue creciendo la población urbana en Inglaterra del 20% en 1800 al 62% casi 100 años después. Y lo mismo acá vemos en Francia, un proceso más lento, pero que este proceso de urbanización se caracterizó fundamentalmente por población que se concentró en las grandes ciudades. En el caso de Inglaterra, en Londres, digamos que tuvo un crecimiento muy significativo durante este siglo, y en el caso de Francia, en la ciudad de París, que también tuvo un crecimiento muy significativo en este siglo. Dentro de las ciudades, aparte de los problemas que trae aparejada la industria, las nuevas tecnologías de transporte, las demandas de vivienda, porque toda esta población que va del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de trabajo, también van en busca de mejores condiciones de vivienda. Esa búsqueda de mejores condiciones de vivienda también se ve afectada, o sea, se ve afectada toda la vida de la ciudad por la diseminación de las epidemias, o sea, más o menos estaban pasando por situaciones como la que estamos pasando nosotros ahora, epidemias que aparecían frecuentemente dentro de las ciudades y que causaban un gran número de muertes, en el interior de la ciudad. El hecho de que tuviera el desarrollo de las epidemias en las ciudades tuvo como consecuencia en las ciudades en dos aspectos. Por un lado, que estas consecuencias están asociadas al modo de entender de la difusión
o la diseminación de estas epidemias y el contagio en la población. En un principio se pensaba que el cólera, por ejemplo, el tifus, que eran las epidemias frecuentes, se difundían a través del aire. Entonces, lo que se entendía en ese momento como el miasma, o sea, un aire que transcurría por el interior de la ciudad y ese aire entonces iba llevando la peste y la peste afectaba a las poblaciones. Por eso muchas de las primeras medidas que se toman respecto de la intervención en la ciudad en el siglo XIX es la de construir o proyectar o ensanchar calles para dar lugar a la aparición de nuevas avenidas, de manera tal que el aire pudiera circular mucho más rápidamente y más fácilmente en la ciudad y por lo tanto llevarse la peste afuera de la ciudad. Una vez que se descubrió que las epidemias se debían fundamentalmente a las pésimas condiciones de saneamiento, por un lado la inexistencia prácticamente de desagües cloacales y por otro lado la poca disponibilidad de agua potable en las nuevas viviendas donde vivían los trabajadores de manera hacinada, es que entonces comienza a tener toda una serie de acciones en las ciudades respecto del saneamiento y la construcción de los desagües cloacales. Muchos de esos desagües cloacales todavía están en funcionamiento. O sea que ese es, digamos, el impacto que tuvo la epidemia posteriormente en el interior de las ciudades. Y por otro lado, las epidemias también dan lugar al nacimiento de una corriente de pensamiento dentro de la medicina en particular, que se conoce con el nombre de higienismo, y que fundamentalmente esta corriente del higienismo se preocupaba por la salud pública y por lo tanto por la salud de la población y propendían entonces al mejoramiento de las condiciones de saneamiento de las viviendas, en particular dotarlas de agua potable y también de dotarlas de acceso a los desagües cloacales. O sea que las epidemias entonces tuvieron un efecto muy importante en el interior de las ciudades con posterioridad a la segunda mitad del siglo XIX. Y por otro lado, también en estas ciudades donde se hacinaba la población rápidamente, ocurrían numerosas insurrecciones populares, fundamentalmente protestas por las malas condiciones de vida en el interior de la ciudad. Insurrecciones populares que eran aplastadas por el ejército sin ningún tipo de miramientos y entonces tanto las epidemias como las insurrecciones populares terminaban con un gran número de muertes en el interior de la ciudad. Ese es el estado de situación que presentaban las ciudades en el siglo XIX, en particular, digamos, hacia mediados del siglo XIX. Por otro lado, otra de estas cuestiones previas que yo les decía que era necesario empezar a charlar antes de meternos más en el tema de la clase de hoy, es el surgimiento del urbanismo. El urbanismo va a aparecer como una disciplina cuya finalidad es el estudio y la intervención en la ciudad. Es una disciplina que va a aparecer como tal, o sea que va a tener un reconocimiento institucional y un reconocimiento académico a partir de la conjunción de distintos factores. Podemos decir que la disciplina se va a terminar consagrando como tal en la primera década del siglo XX. Los franceses dicen que, digamos, la disciplina nace en 1911 cuando se da el primer curso de urbanismo en una universidad francesa. Pero bueno, los franceses siempre son medio etnocéntricos, entonces, digamos, tienen la mirada puesta en lo que les ocurre a ellos solamente. Bueno, hecha esta digresión, entonces el urbanismo va a aparecer por la conjunción de distintos factores. Hay distintas situaciones que van dando lugar a la formación de esta disciplina como tal. Por un lado, acá están enunciados, no están enunciados en orden de aparición, sino, digamos, en orden de cómo se fue armando la lámina. Nosotros acá estamos diciendo estos acontecimientos que tienen lugar
por ponerle una fecha, entre 1880 y 1915. Hay algunos que ocurrieron o tuvieron lugar antes de 1880, pero bueno, podemos decir que más o menos este es el periodo en el cual se da mayor actividad a todas estas cuestiones que nosotros estamos viendo acá en esta lámina. Por un lado tenemos los congresos internacionales. Estamos en un momento, particularmente hacia fines del siglo XIX, donde hay muchos congresos internacionales de distintas disciplinas, entre ellos la arquitectura. Y en los congresos internacionales de la arquitectura ya se empieza a tratar el tema de la ciudad, no solamente de los edificios, sino el tema de la ciudad. Y por otro lado, empiezan a aparecer también congresos que tienen que ver específicamente con el urbanismo. En este caso, digamos, aparece esta conferencia de planificación urbana, o sea que es el nombre con el cual se conoce el urbanismo en el mundo inglés. Paralelamente a esto también van apareciendo revistas especializadas. Una es el Town Planning Review, digamos, o sea, que es una revista que todavía está apareciendo, que es una revista entonces dedicada específicamente a temas de planificación urbana. Otra es esta, que es alemana, que esta sería el constructor de la ciudad, que también está destinada específicamente a tratar temas de la ciudad. También hubo en España revistas especializadas. O sea que lo que estaba ocurriendo dentro de la ciudad empieza a preocupar, y por eso desde ciertas disciplinas empieza a ser tratado en congresos y en revistas especializadas. Pero también hay movimientos sociales respecto de lo que ocurre en la ciudad y respecto de propuestas para ordenar la ciudad. Fundamentalmente lo que preocupaba eran las malas condiciones de vida de los trabajadores en la ciudad. Hay un movimiento entonces que se conoce con el nombre de reforma social, que es una corriente de pensamiento que impulsan fundamentalmente, o que se basa fundamentalmente, en algunos casos, en la acción filantrópica, o sea, en la acción de los sectores de mayor poder de decisión y de mayores ingresos en la sociedad, que hacen acciones puntuales en beneficio de la población trabajadora, como puede ser la construcción de viviendas para las trabajadoras. Por supuesto que estas acciones puntuales estaban muy lejos de solucionar el tema, pero digamos, eran acciones que estaban orientadas con ese propósito, mejorar las condiciones de vida de las familias de los trabajadores en el interior de la ciudad. Y también este movimiento social se dedicó a hacer encuestas respecto de las condiciones de vida y elaborar propuestas para la solución de los trabajadores en el interior de la ciudad. Propuestas que en muchos casos terminaron en leyes aprobadas por los congresos de distintos países, en leyes destinadas específicamente a definir un protocolo y las condiciones para la construcción de la vivienda para trabajadores, poniendo como una de las condiciones, por ejemplo, que por piso debería existir por lo menos un baño y una canilla con el servicio de agua potable. O sea que aún así, digamos, con las mejoras que se estaban introduciendo, todavía estábamos muy lejos de hablar de buenas condiciones de vida en la ciudad en el siglo XIX. Por otro lado, tenemos las exposiciones universales. Fundamentalmente se inician a partir de la segunda mitad, también a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Estas exposiciones universales, la primera es en Londres, se desarrollan en las ciudades europeas más importantes y son exposiciones en las cuales los países tratan de demostrar los adelantos que han logrado fundamentalmente en la actividad industrial. Así todas las ciudades, París fue sede varias veces de exposiciones internacionales, después a América llega la primera exposición internacional, que es con la de Chicago a fines del siglo XIX también, y en estas exposiciones internacionales
tienen un efecto en el interior de la ciudad, fundamentalmente porque se construye toda una serie de instalaciones específicas para el desarrollo de la exposición, muchas de ellas que después quedan en forma permanente en la ciudad y otras se desarman. O sea que son arquitecturas efímeras, pero a veces algunas de ellas, algunas de estas arquitecturas y algunas de estas instalaciones no son efímeras y ya quedan incorporadas a la ciudad. Esto lleva a pensar a muchos que si podemos construir una ciudad tan ordenada como es toda esta ciudad que se construye específicamente para ser sede de las exposiciones universales, porque estamos hablando de predios de superficie muy considerable, que implican nuevas infraestructuras, nuevas arquitecturas, nuevos parques, etc. O sea, muchos se ponen a pensar, bueno, si podemos hacer una ciudad agradable, bella y que puede ser vivible como es esta, la que se construye especialmente para las exposiciones universales, entonces, ¿por qué no pensar en la ciudad en su totalidad, que podemos pensar en cambiar esa ciudad en la cual nosotros estamos viviendo en la actualidad por una ciudad totalmente diferente? En ese sentido van apareciendo también los primeros tratados o los primeros manuales acerca de cómo construir la ciudad, tomando como ejemplo la experiencia de distintas ciudades. Los alemanes fueron uno de los primeros en tomar esta iniciativa de elaborar manuales, y en muchos de estos manuales aparecen ejemplos de, bueno, cómo abrir un bulevar, o sea, cuáles son las dimensiones del bulevar, cómo tiene que ser el cantero, cómo son las edificaciones en torno de los bulevares, cómo proyectar un parque, cuáles son los elementos que forman parte, todo el mobiliario urbano que forma parte de un parque, o sea, de las cuestiones que preocupaban en ese momento. Incluso también en algunos casos hablan del tema de la vivienda. O sea que otra de, digamos, estamos hablando de toda una serie de condiciones o de factores, mejor dicho, que en conjunto van a ir dando forma a esta nueva disciplina que es el urbanismo. E incluso, ya en estos momentos, antes de que aparezca el urbanismo consagrado como una disciplina, ya se toman definiciones acerca del ordenamiento en el interior de las ciudades, fundamentalmente con la adopción en las ciudades alemanas de un nuevo instrumento que se conoce con el nombre de zonificación, zoning en inglés. Es un nombre que todavía, que aún hoy lo van a seguir escuchando, y que simplemente este instrumento aparece con la finalidad de ordenar la construcción en el interior de la ciudad, definiendo, por ejemplo, las alturas de la construcción y fundamentalmente ordenar los usos en el interior de la ciudad, separando a la industria de la vivienda, que era uno de los mayores conflictos que tenían las ciudades. Este instrumento, que es la zonificación, después pasa a los Estados Unidos, si bien ahí ya se lo va a utilizar con otra finalidad, que es el de garantizar el valor de la propiedad ante la invasión de actividades que no son recomendables para el desarrollo en forma conjunta con la vivienda. Entonces, digamos, ahí aparece, digamos, también con una idea de ordenar los usos del suelo en el interior de la ciudad, pero fundamentalmente garantizar el valor de la propiedad. Y por último tenemos también planes y proyectos, que nosotros vamos a ver algunos de ellos ahora en la clase, que fueron elaborados para distintas ciudades independientemente de sus dimensiones, e incluso muchos de los proyectos para el ordenamiento y el crecimiento de la ciudad van a surgir a partir de la sanción de leyes específicas que definen cómo intervenir en una ciudad y particularmente cómo definir el proyecto de extensión de la ciudad, que era lo que preocupaba particularmente en ese momento. O sea, cómo crecían las ciudades y cómo crecían esas ciudades por sobre el área rural. Bien, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a la charla de hoy,
que tiene que ver con este modelo de la ciudad decimonónica que habíamos visto antes, que el modelo de la ciudad decimonónica se va a basar fundamentalmente en la retícula, o sea, la retícula que forma el trazado de las calles, como la matriz organizadora a partir de la cual se va a dar, se va a tener lugar la expansión de la ciudad, y también la presencia de estos ejes ordenadores que en muchos casos tratan de ver cómo organizar el desarrollo del tejido urbano, o sea, cómo organizar el desarrollo de la ciudad en torno de estos grandes ejes. Y de la conjunción de esta forma de retícula se va formando esta idea de la construcción de la manzana como un bloque cerrado. Entonces, ahora, en el siglo XIX no es que se inventó esto, no se inventó ni la retícula, ni tampoco se inventó la manzana como bloque cerrado, como una modalidad de construcción, sino que estas cuestiones tienen varios siglos de haber sido puestas en práctica. Es más, si uno se quiere ir mucho más atrás, podemos llegar, digamos, a los romanos, digamos, cómo organizaban ellos los romanos, los campamentos militares, y el cardo y el decumano, que eran, digamos, los ejes que ordenaban ese tejido también reticular. Pero también en Oriente, si uno nos vamos a China y nos vamos a Pekín en particular, también, digamos, el origen de Pekín se da de acuerdo con esta retícula como decimos nosotros acá, matriz organizadora. Pero bueno, sin necesidad de irnos tan atrás en la historia, nosotros podemos ver que hay varios antecedentes respecto de la utilización de este trazado en retícula. Fundamentalmente los vamos a ver en las ciudades militares, estas ciudades que se van surgiendo en el territorio. Acá vemos algunos casos, lo que aparece en esta otra imagen, que es Montflaquen, que es una bastide. Bastide era un modo de ir ocupando el territorio que tenían los franceses hacia el sur, hacia el Mediterráneo. Entonces, una manera de ir dando lugar a la ocupación del territorio era la construcción de lo que ellos llamaban bastide, que era una suerte también de ciudad fortificada. En estas ciudades fortificadas lo que prevalece es fundamentalmente la racionalidad geométrica, digamos, en la definición de las manzanas y del trazado, la presencia de ejes ordenadores, el valor que se le otorga a la simetría. En general, todas estas ciudades militares son todas simétricas, o sea, si uno las parte en dos o las parte en cuatro, va a ver que son partes simétricas una con otra. También se van a caracterizar porque ese ordenamiento de la retícula a partir de los ejes ordenadores obedecen a una organización jerárquica de la ciudad. Esto lo había dicho yo en una de las clases que quedó grabada y que daba, por ejemplo, el caso de Karlsruhe, que acá lo que vemos que toda la organización de estos ejes ordenadores parten fundamentalmente de la plaza central, que es el lugar más importante de la ciudad en ese momento. Esta es una ciudad que surge, nosotros decimos, como respuesta, digamos, la forma de la ciudad responde a la función. La función que tenían las ciudades en ese momento era defender el territorio. La ciudad se organiza entonces dentro del sistema de murallas, que empieza, digamos, estos sistemas defensivos empiezan a perfeccionarse cada vez más y los ingenieros tienen un notable desarrollo en este tipo de proyectos, y que, por otro lado, este sistema defensivo va a fijar de forma muy precisa cuáles son los límites que existen entre la ciudad y el campo. Más adelante, o no mucho más adelante, pero ya en un periodo que se conoce con el nombre del Renacimiento, hay un momento de formulación de ciudades ideales. Y muchas de estas formulaciones de ciudades ideales son planteadas por comunidades, algunas de ellas, la mayoría de ellas comunidades religiosas, que plantean, digamos, que esta forma de vida en la comunidad también se va a dar en una forma especial de la ciudad. Y acá también
vamos a ver que aparece, muchas de estas ciudades todavía existen en la actualidad, como esta que nosotros planteamos acá en Francia, hay muchas más, y en ellas vemos que prevalece esta racionalidad geométrica en la organización de la ciudad, la presencia de los ejes ordenadores, que nosotros lo podemos ver en el caso este de Vitry y François, digamos, estos dos ejes ordenadores que parten la ciudad en 4 partes. La organización jerárquica es a partir de la plaza que se organiza toda la ciudad, y también acá la forma como respuesta a la función y una separación estricta entre lo que es el campo y la ciudad. O sea que prácticamente, digamos, se siguen manteniendo los mismos principios en cuanto a la construcción de una nueva ciudad. Acá no estamos hablando de ciudades existentes, sino que estamos hablando de nuevas ciudades. Tanto una como otra se van a construir en el territorio, una con la finalidad de la defensa de ese territorio y la otra con permitir el desarrollo de vida en comunidad a distintos tipos de organizaciones de la población que salen de otras ciudades o de otros campos y se reúnen en estas nuevas ciudades que se fundan con tal fin. Otro antecedente de la retícula como matriz organizadora lo podemos encontrar en las ciudades de fundación española en América. Algo habíamos dicho en una de estas clases que quedaron grabadas, y que fundamentalmente esta matriz organizadora en la retícula está basada en las disposiciones. La mayoría de las ciudades que se construyeron en América se construyeron de acuerdo con esta ordenanza de poblaciones, que es lo que nosotros conocemos genéricamente con el nombre de las leyes de Indias, que definían cómo construir la ciudad. Fundamentalmente acá también hay una organización jerárquica, que la ciudad, el trazado de la ciudad comienza a definirse a partir de la plaza, que la plaza va a tener un lugar central cuando la ciudad es mediterránea, y en general cuando la ciudad está en la costa, digamos, la plaza va a estar también sobre el borde de un río o de lo que sea. Esa organización jerárquica también va a definir dónde se ubican los espacios públicos en torno a esa plaza, y también en general estas nuevas ciudades se basan en esta idea de simetría, una simetría que después se va distorsionando en el tiempo a medida que las ciudades estas van creciendo. Un poco más adelante en el tiempo, también hablando de retícula y hablando de ejes ordenadores, lo vamos a ver en lo que se llamó en su momento las ciudades de los príncipes, o sea, las ciudades que se construían especialmente para la residencia de la monarquía, ya sea en forma permanente o ya sea en forma de acuerdo a la estación, o sea, en algunos casos era la residencia de los príncipes o de los monarcas de invierno o de verano, por ejemplo. Esto da lugar también a la construcción de nuevas ciudades, donde acá también priman otra vez la racionalidad geométrica y fundamentalmente la organización jerárquica, porque es a partir del lugar donde está el palacio es que se desarrollan todos estos ejes ordenadores que van dando lugar a la formación del tejido. Y otra vez acá el valor de la simetría, o sea que seguimos manteniendo más o menos los mismos criterios que se van adaptando a distintas finalidades con las cuales van apareciendo las ciudades. En el caso de Karlsruhe, aquí ya aparece esta idea de la construcción de la manzana como bloque cerrado, como se ve claramente en esta imagen. Digamos, acá hay un orden constructivo que es este de la manzana en bloque cerrado, y la homogeneidad de la construcción. O sea, la homogeneidad es un valor, se ve muy apreciado, porque esa homogeneidad se verifica en la construcción. O sea, la misma altura, la misma organización de las fachadas, o sea, en la distribución de los vanos, en este caso de las arcadas, el mismo tipo de remate, el mismo tipo de uso en la planta baja y en la continuidad de las fachadas. O sea, esta uniformidad es considerada, esta uniformidad y esta homogeneidad es considerada un valor muy apreciable
como para construir las ciudades de acuerdo con este modelo. Entonces acá podemos empezar a ver que ya se está proponiendo como modelo de construcción de la ciudad esto que nosotros llamamos la manzana como bloque cerrado. Más adelante en el tiempo, digamos en ciudades inglesas, también ahí vemos la aparición de la retícula en las distintas acciones de urbanización. Fundamentalmente, de acá lo que se llama square. Square es plaza, digamos esa es la traducción, pero square también es una forma de organizar las viviendas en un nuevo barrio. Por eso nosotros decimos que se trata en este caso de un emprendimiento inmobiliario o estate, digamos, ustedes lo van a ver en la bibliografía también. Estate puede ser entendido como barrio también, pero como, digamos, un emprendimiento inmobiliario. Entonces, el estate es un emprendimiento inmobiliario que tienen los propietarios de la tierra, en general los nobles, que está basado en el leasing. O sea, los nobles, en la medida en que se veían necesitados de fondos, entonces habilitaban parte de sus tierras que estaban en el borde de la ciudad para su urbanización. En esta imagen que nosotros vemos acá, que es de una nueva urbanización o estate, en el caso de Londres, vemos que, digamos, el borde de la nueva urbanización es el área rural. O sea que estos nuevos emprendimientos se iban apareciendo en el borde de las ciudades. Y obedecía esto, como les decía antes, bueno, los nobles, que son los propietarios, ellos decidían entonces cuándo habilitar este suelo para ser urbanizado, de acuerdo con un proyecto de esta nueva urbanización o nuevo barrio, como lo querramos llamar, que estaba basado en el leasing, o sea, en el alquiler. O sea, los nobles seguían manteniendo la propiedad, que se la alquilaban a un emprendedor o a un constructor por el plazo de 100 años, y que ese constructor, a su vez, entonces se dedicaba a la construcción de todos estos edificios de vivienda en el barrio, que a su vez los alquilaba. O sea, prácticamente no había modificación en la propiedad. El noble seguía siendo el propietario del suelo, que se lo alquilaba por 100 años y después era renovable, es un sistema que todavía existe, se lo alquilaba al constructor o desarrollador, como lo queramos llamar, que a su vez él alquilaba las viviendas que había construido en ese lugar. De manera tal que, digamos, todos salían beneficiados, fundamentalmente el noble que tenía ingresos asegurados durante 100 años. El square, esta modalidad de plaza, es una plaza cuadrada, sin construir, que está parquizada, o sea que es un lugar, no es una plaza de mercado, no es un espacio abierto simplemente, sino que es un lugar que está parquizado, forestado, que tiene mobiliario urbano, como diríamos hoy también, y que a la cual solamente tenían acceso los vecinos del lugar. O sea, ustedes habrán visto, habrán escuchado, digamos, muchas plazas, aún en ciudades inglesas, están todas enrejadas y no es de acceso público, sino que la llave para entrar a estas viviendas, a estas plazas, la tienen los vecinos del lugar. O sea que es un lugar público, pero solamente para los vecinos de esta nueva urbanización, de este nuevo barrio. Digamos, acá vemos uno de estos ejemplos, uno de los primeros y uno de los más conocidos, que es Grosvenor Square en Londres. Hay casos, hay muchos casos. Y acá vemos algunas de las ideas que les habían presentado en una clase anterior acerca de la construcción de la ciudad por partes. O sea que acá el barrio aparece como una parte completa. O sea, ya aparece el trazado, aparece el parcelamiento, aparece la edificación. O sea que en forma completa, digamos, aparece este nuevo artefacto que se incorpora a la ciudad. Fundamentalmente, acá vamos a ver también que predomina esta idea de construir la manzana como un bloque cerrado en general, y todo basado en el principio de la homogeneidad.
Acá vemos, en esta planta de un sector de Londres, cómo fueron apareciendo, y esto lo pueden ver ustedes si se toman el trabajo y tienen ganas de ver a través del Google Earth a Londres, cómo van apareciendo, digamos acá con el cursor, las distintas plazas que van dando lugar a los distintos barrios que van apareciendo en la periferia de la ciudad. Entonces, bueno, acá vemos cómo, por un lado, las modalidades respecto de la propiedad de la tierra, y por otro lado, las modalidades respecto de los procesos y los procedimientos para la urbanización van dando forma a la ciudad que se está construyendo. En este otro caso vemos, es muy similar, digamos, este es en Dublín, que es otra plaza, en el momento en que Irlanda formaba parte del Reino Unido, y donde entonces las formas de construir la ciudad son exactamente las mismas, pero y que acá lo vemos en este caso, y lo vamos a ver en ciudades inglesas también, que se difunde un tipo edilicio. O sea que, a pesar de que, digamos, la manzana es totalmente homogénea, en la manzana hay distintos edificios, distintos edificios de departamentos a los cuales se ingresa, digamos, por cada una de estas grandes portales que vemos acá. Y que fundamentalmente este modelo se basa, es un modelo bastante denso, que se basa en la separación de la vivienda, del espacio público, a través de un espacio intermedio que es el sótano, digamos, en medio nivel, que tienen todas las viviendas. O sea que también, digamos, esta idea de manzana como bloque cerrada, en el caso de las ciudades inglesas, está íntimamente asociado con la difusión de este tipo edilicio, que ustedes lo van a ver en muchos casos de ciudades inglesas. Quedándonos todavía en, bueno, esto ya no es Inglaterra, sino que es Escocia, digamos, acá vemos otra forma de definir el proyecto para la extensión de la ciudad, que es mediante la construcción de una nueva ciudad. Antes, cuando hablábamos de nuevas ciudades, ya sea las militares, las españolas en América, o las ciudades ideales, esas nuevas ciudades aparecían en el territorio como nuevos núcleos poblados. En este caso, esta nueva ciudad está planteada como la forma que se prevé para el crecimiento de Edimburgo. Entonces, este proyecto, que es un proyecto también de urbanización, se basa en la retícula también, como modalidad de organización. Aparecen espacios públicos, que son las plazas, una de ellas con forma de circus, que en otro caso ya vamos a ver que es esta plaza circular. Y también, digamos, aparece la edificación basado también en esta idea de homogeneidad y de simetría. Y fundamentalmente, este proyecto lo que presenta, digamos, es un anticipo, digamos, es anticipatorio en relación a otros proyectos de ciudad de ese momento. Estamos hablando de fines del 1800, donde ya aparece una estricta separación de los distintos tipos de circulación en el interior de la ciudad. Por ejemplo, tenemos la calle principal, a partir de la cual se organizan todos los espacios públicos, o sea, todas estas plazas, e incluso después en las plazas perimetrales aparecen las iglesias. Tenemos las calles secundarias, que son las calles que atraviesan perpendicularmente esta calle principal, y después tenemos que la manzana, que es un cuadrado prácticamente, se parte en dos, con la aparición de una calle interna, que es de acceso exclusivamente para los propietarios de las viviendas de esa manzana. Las viviendas entonces tenían un doble ingreso, un ingreso por el fondo y un ingreso un ingreso por el frente y un ingreso por el fondo, que era esta calle de servicio, la número 4, que permitía, digamos, llegar a la vivienda y dejar los carruajes en esas tiras que aparecen frente a las parcelas de las viviendas. O sea que acá vemos también
digamos, 100 años antes, mejor, sí, 100 años antes de que se pongan en práctica estos planes de ensanche para las ciudades y que van dando forma a este modelo de ciudad que nosotros decimos el modelo de ciudad decimonónico. Bueno, bien, acá estoy diciendo exactamente lo mismo, o sea que se repitió. Bien. No, porque estoy yendo para atrás, por eso se repite. Bien, sepan disculpar. Entonces hablábamos de la retícula, digamos, como la matriz organizadora. Y decíamos, o sea, la retícula como matriz organizadora de la ciudad del siglo, que se empieza a difundir a partir de fines del siglo XIX, digamos que no es una invención de ese momento, sino que es la recuperación de una tradición que ya tenía bastantes siglos. Y lo mismo, digamos, respecto de los ejes ordenadores, o sea, sin irnos también tan atrás en la historia, podemos ver, digamos, o recordar, y seguramente ustedes lo han visto en historia a lo mejor, la remodelación de Sixto V para Roma, que es la apertura de toda una serie de ejes viales en el interior de la ciudad que van a vincular las iglesias más importantes de la ciudad y de esa manera facilitar, digamos, a los peregrinos el recorrido por el interior de la ciudad. En este caso lo que estamos viendo es este tridente que sale de la Piazza del Popolo, digamos, y que se dirige hacia el interior de la ciudad. Esta apertura, digamos, que se da sobre un tejido preexistente, también entonces comienza a remodelar o renovar el tejido edilicio que caracterizaba a la ciudad hasta ese momento. La Piazza del Popolo, entonces se distingue también por la presencia de dos iglesias prácticamente simétricas, a partir de los cuales se organiza este tridente. En este caso, estamos hablando de un eje ordenador, pero que se va a abrir en el interior de la ciudad ya construida. Bueno, acá vemos esos tres ejes. Otro de los ejes ordenadores, en este caso, ya no es en el interior de la ciudad construida, sino para ordenar el crecimiento de la ciudad en determinada dirección. Entonces, en este caso, estamos hablando de la ciudad de San Petersburgo. Como San Petersburgo es una ciudad que se construye, es una ciudad nueva, digamos del 1700, que se construye a iniciativa del zar de Rusia, con dos motivos. Por un lado, construir una ciudad europea. Ellos consideraban que Moscú era una ciudad demasiado oriental, entonces pretendían tener una ciudad europea. Y por el otro lado, construir una ciudad importante, o sea, trasladar la capital del país más cerca del resto de Europa y fundamentalmente sobre el mar Báltico, de manera tal de tener una salida al mar de importancia, que era lo que le estaba faltando en ese momento a Rusia como para mejorar sus vinculaciones con el resto de Europa. Entonces, la apertura de la avenida Nevsky, que es esta que se ve claramente acá, parte de lo que era la ciudad fundacional, podemos decir, hacia el interior, un interior que en ese momento era rural, y que va definiendo entonces un nuevo eje a partir del cual se va a ir organizando el tejido, un tejido que, como podemos ver en estas imágenes aéreas, también se basa, digamos, en la manzana como bloque cerrado. En este caso, esta homogeneidad que acá vemos también en la edificación sobre la avenida, digamos, es una de las características fundamentales de esta nueva modalidad de construir las ciudades. O sea, acá vemos, si bien se tratan de distintos edificios, pero en general tenemos una altura homogénea, un basamento homogéneo destinado fundamentalmente al comercio y también una distribución bastante homogénea de los vanos en las fachadas. Por otro lado, tenemos una misma orientación en la edificación, o sea que todo se construye sobre la línea municipal. Bueno, acá vemos distintas imágenes.
Otro de estos ejes ordenadores, ya en el 1800, tenemos este caso de Londres y la apertura de Regent Street. Regent Street también es una iniciativa que lleva adelante la monarquía. Estos eran terrenos de la monarquía que estaban vacantes de uso. Entonces se trata, digamos, la finalidad de esta intervención es vincular el gran parque, el parque del regente, el Regent Park, con el palacio donde vivía el regente del Reino Unido. Esta nueva avenida, que es una calle en realidad, que tiene distintas formas, en otro momento lo vamos a ver, tiene el propósito. Por un lado, entonces le decía, unir el parque con el palacio, pero por otro lado también dar lugar a un nuevo centro de la ciudad, o sea, un centro que ediliciamente respondiera a las demandas que tenía la actividad comercial en ese momento. Entonces, por eso acá también vemos esta homogeneidad en la construcción, este alineamiento de las fachadas sobre la línea de edificación, prácticamente toda la misma altura, el mismo tipo de remates, y el uso en la planta baja destinado fundamentalmente al comercio, que era la actividad que se pretendía desarrollar en este sector de la ciudad. En otras ciudades europeas, en este caso en Budapest, también aparece de la misma forma que la avenida Nevsky en San Petersburgo, la apertura de esta avenida Andrassy, que vincula la ciudad histórica, diríamos hoy, o la ciudad existente hasta ese momento, con un gran parque que se estaba construyendo en la periferia de la ciudad. Esta avenida también, entonces, va dando lugar a la organización del tejido de acuerdo con esta modalidad de la manzana como bloque cerrado. Rápidamente, digamos, esta avenida tiene 3 tramos, o podemos identificar 3 tramos con distintos usos y distintos tipos de edificación. Los 2 primeros basados en esta idea de la homogeneidad, tanto en la altura como en las líneas de edificación, o sea, la fachada, la formación de una fachada continua. El primer plano está destinado a la construcción de edificios de vivienda para los sectores de mayor poder adquisitivo, o sea, porque estaba más cerca de la ciudad. También algunas viviendas y algunas iniciativas del sector público de construir nuevos equipamientos en la ciudad, como puede ser en este caso el teatro. O sea que estas iniciativas también están siempre apoyadas en muchos casos por el sector público, que alienta la construcción en esos sectores mediante la incorporación de nuevos equipamientos que se consideraban necesarios en la ciudad. El segundo tramo también mantiene esta alineación de las fachadas, está destinado a sectores de ingresos medios, por lo tanto el tipo de edificación también es más modesta, pero se basa en los mismos principios. Y el tercer tramo es más de carácter suburbano, la vivienda exenta en grandes parcelas, donde también, digamos, por el tipo de construcción está destinada a sectores de alto poder adquisitivo. Pero el valor que tiene esta avenida, que se constituye en algunos tramos como una parte del centro de la ciudad por la ubicación de determinados tipos de equipamientos, es que va organizando todo el tejido que va a ir apareciendo en su entorno a ambos lados de la avenida, y que se va organizando de acuerdo con esta idea de la manzana como bloque cerrado. Y fundamentalmente, cuando hablamos de grandes ejes ordenadores, que esto lo vamos a ver en otro caso, no podemos dejar de hablar de las intervenciones en el interior de París durante las obras de la administración de Haussmann, entre 1854 y 1871. Esto lo vamos a ver más adelante, en otra oportunidad, pero fundamentalmente acá la intervención de Haussmann en la ciudad de París se basa fundamentalmente en un reordenamiento de todo el sistema vial, que lo vemos en este esquema interpretativo de
la vialidad que proponía Napoleón III. O sea, Napoleón III, digamos, es quien llama a Haussmann para la administración de París y él le pasa cuáles son sus ideas acerca de las obras que hay que hacer en la ciudad. Por un lado está la gran encrucijada, que es la que está pintada en azul, que es permitir un atravesamiento de la ciudad en sentido norte-sur y en sentido este-oeste, mucho más franco, sin tener que andar atravesando por distintas callejuelas. Entonces acá se abren calles y se abren bulevares y se abren avenidas, continuando algunas existentes, de manera tal de garantizar este atravesamiento mucho más simple de la ciudad en los 4 sentidos. Por otro lado están los bulevares circulares, que continúan algunos de los bulevares circulares que ya estaban en Francia y que iban respetando las líneas de la fortificación. En la medida en que las fortificaciones eran derrumbadas, esos lugares eran ocupados por un bulevar. O sea, la palabra boulevard también viene de esa acción. O sea, boulevard es el espacio público, en general una calle, una avenida, que va a ocupar el lugar de la fortificación una vez que la fortificación es demolida. Y después toda una serie de intervenciones en el interior de la ciudad que tenía varios propósitos. Por un lado, vincular todas las estaciones ferroviarias. Digamos, en París, digamos, había distintas terminales ferroviarias, como ustedes lo pueden ver, digamos, en esta imagen. O sea que por un lado, muchas de estas intervenciones tenían ese propósito, de vincular vialmente a todas las estaciones ferroviarias. Por otro lado, el embellecimiento de la ciudad, poner en valor determinados edificios a partir de una nueva perspectiva que dé desde el espacio público hacia esos edificios. Podemos decir una idea de embellecimiento. Por otro lado, mejorar la circulación de toda la actividad comercial en el interior de la ciudad, y en algunos casos también por motivos de defensa, o sea, evitar situaciones donde se atrincheraba la población en los momentos de sublevación mediante la aparición de nuevas avenidas y grandes y anchas avenidas que impedía la concentración de la población y la resistencia de la población. Y por otro lado también un mejor desplazamiento de las tropas. O sea que la apertura de calles, de avenidas y de bulevares en el interior de París obedece a distintas finalidades, o por lo menos uno puede encontrar hoy distintas finalidades. Esto después lo vamos a ver más en particular en otra clase. Respecto de los planes de extensión, acá ya vemos cómo los planes de extensión van institucionalizando este modelo de organizar el crecimiento de la ciudad. Fundamentalmente lo que preocupa es cómo va a crecer la ciudad sobre el territorio, en muchos casos después de la demolición de las murallas, en otros casos no, pero en muchos casos es después de la demolición de las murallas. Entonces, cómo organizar el crecimiento sobre ese territorio. Y en todos estos casos se recurre a la retícula como matriz organizadora de esa nueva extensión de la ciudad, de esa nueva ciudad que se pretendía construir al lado de la ciudad existente. O sea, no se está planteando una intervención en la ciudad existente, sino en la mayoría de los casos se está planteando la programación de la extensión de la ciudad sobre el área rural. Acá vemos 3 planes que están ubicados históricamente, el de Atenas. El de Atenas que aparece como un plan muy particular porque además de este trazado de ejes ordenadores, aparecen en edificios públicos, porque se trata fundamentalmente del plan que va a ordenar el crecimiento de la nueva capital de un nuevo estado, que es Grecia, que hasta ese momento había formado parte o estaba dominada por el Imperio Otomano. Lograda su independencia, en Europa se decide que Grecia va a ser una monarquía, eso lo deciden los alemanes fundamentalmente, y entonces es necesario dotar, digamos, a la capital de, o mejor dicho, construir o reconstruir esa capital que era Atenas, una ciudad muy empobrecida, muy abandonada,
Entonces aparece este plan, que no es solamente cómo se va a construir la ciudad en el territorio, sino también dónde se van a ubicar estos grandes equipamientos que son propios de la capital de un país. Después vemos también en el caso de Copenhague, la extensión de la ciudad por fuera de las murallas. En el caso de Berlín, este es uno de los planes, el de Hobrecht, que es uno de los, digamos, planes más conocidos de esa época, porque se plantea el crecimiento de la ciudad hacia los 4 puntos cardinales, y en todos los casos está planteando la retícula como esa base a partir de la cual se va a ir organizando el crecimiento de la ciudad por fuera de la ciudad existente hasta ese momento. En estos otros casos vemos también, digamos, Ámsterdam, Helsinki, Estocolmo, todos responden de una manera u otra a estos mismos principios que se van adaptando según la forma que tenía la ciudad preexistente y también según la topografía del lugar, fundamentalmente Ámsterdam, que va creciendo en estas líneas semicirculares de canales, y es una forma de ir programando la expansión de forma radioconcéntrica, pero ahí aparece la retícula y también la manzana como bloque cerrado. Acá aparece lo mismo en el plano para Helsinki y lo mismo para Estocolmo, o sea, el norte de Estocolmo y el sur de Estocolmo, o sea, de la ciudad vieja de Estocolmo se programa la expansión hacia el norte y se programa la expansión hacia el sur, pero también en los dos casos, si bien el norte era el lugar más burgués y el sur más proletario, pero la modalidad de la organización del crecimiento de la ciudad se da a través de la retícula y la modalidad de construcción es esta de la manzana como bloque cerrado. En estas imágenes vemos cómo, a partir de los planes, de esta forma que van adaptando los planes, bastante similar para las distintas ciudades europeas, es cómo se va consolidando esta manzana, esta idea de manzana como bloque cerrado. Lo podemos ver también en el caso de las ciudades españolas, los que se conoce con el nombre de planes de ensanche. Los planes de ensanche para las ciudades españolas aparecen a raíz de la sanción de una ley que dispone que todas las ciudades que son puertos o que son terminales ferroviarias tienen que tener un plan de ensanche. Como su nombre lo indica, el plan de ensanche es el plan de la extensión de la ciudad sobre el territorio. Acá se lo ve claramente en este plano del ensanche de Cerdá para Barcelona, o sea, la ciudad histórica, la ciudad existente en ese momento, que estaba encerrada o limitada por las murallas, y por fuera de las murallas no se podía construir. Una vez que se demuele la muralla, entonces es que se habilita la expansión de la ciudad sobre el territorio, pero mediante la adopción de un plan. Primero se hizo un congreso, eso lo habrán visto, perdón, un concurso, lo habrán visto en historia, digamos, este concurso lo gana Rodrigo y Trías, si no me equivoco, pero después el gobierno central, o sea, no está de acuerdo con eso y le otorga a Cerdá, que ya venía trabajando en Barcelona en actividades de relevamiento topográfico del lugar, la elaboración de este plan. Este plan, que se basa en el trazado regular, la presencia de diagonales, una plaza central de la cual parten todas estas diagonales, se basa también en la ubicación de los equipamientos, porque este plan, digamos, que elabora Cerdá para Barcelona, es la idea que él tiene de construir una ciudad que sea físicamente homogénea para dar respuesta o para dar lugar a una sociedad socialmente homogénea. O sea, él aspiraba a que no hubiera diferencias notables entre los sectores sociales, o sea que él imaginaba una sociedad socialmente homogénea. Entonces él entendía que la ciudad también debía responder a esa aspiración de homogeneidad social. Y esa homogeneidad física que daría lugar a
a la residencia o a la ubicación de esa sociedad más homogénea, él la encuentra en la cuadrícula. Para él la cuadrícula es la forma más homogénea y equitativa de construir la ciudad. Y de esa manera divide la ciudad en distintos sectores o barrios, otorgándoles a cada sector o barrios el mismo tipo de equipamiento, fundamentalmente la ubicación de la plaza, la ubicación del mercado, o sea que cada sector de la ciudad iba a tener sus propios equipamientos y toda la ciudad iba a tener acceso de una manera homogénea y equitativa a esos equipamientos. Eso es porque se responde, o él mismo encuentra en este proyecto una respuesta a esta demanda o a esta idea que él tenía de una organización social más justa, más homogénea. Ahí él no se plantea la manzana como bloque cerrado, sino que él plantea ocupar solamente 2 de los 4 lados de la manzana y dejando en el interior, digamos, un espacio verde que era, digamos, el espacio de recreación de los vecinos que iban a vivir en ese lugar. Acá, como ustedes pueden ver, y como podemos ver en la mayoría de los casos que hemos visto con anterioridad, no se está hablando de vivienda pública, sino que siempre se está hablando de vivienda colectiva o vivienda multifamiliar. La vivienda pública queda relegada solamente para el suburbio. En el suburbio la vivienda individual queda relegada para el suburbio, que es ahí donde recién va a aparecer ese tipo de vivienda. En el resto de la ciudad, el tipo de vivienda que se está pensando es el de la vivienda colectiva o multifamiliar, como la queramos llamar. En este caso, entonces, él plantea este tipo de construcción de vivienda colectiva en altura, pero solamente sobre 2 lados de la manzana. Entonces, de esa manera, la manzana iba a tener un lugar central para la recreación de los habitantes de la ciudad. Por supuesto que esto fue muy difícil de llevar adelante, fundamentalmente por los valores de la tierra y porque, digamos, el propietario de la tierra no era el municipio, con lo cual, digamos, se termina ocupando las 4 bordes de la manzana, como se puede ver en esta imagen, y que es una imagen cabal de esta idea de construcción de la ciudad a partir de la manzana como bloque cerrado. Otro plan de ensanche para ciudades españolas es el de los más conocidos, es el de Madrid, que hace Castro, también en forma casi contemporánea con el de Cerdá para Barcelona, pero acá vemos que el plan es utilizado de una manera muy distinta, o sea, para proyectar otro tipo de ciudad. Cerdá pretendía construir una ciudad física y socialmente homogénea, mientras que Castro, digamos, se basa en esta profunda división social que existía en España en ese momento, y entonces a cada sector de la ciudad le va a corresponder un sector de la sociedad. Por ejemplo, acá vemos barrio fabril e industrial, acá vemos barrio de la clase media, acá vemos barrios para la clase obrera y acá vemos el barrio aristocrático. O sea que él va definiendo dentro de la ciudad la división social que él verifica en la sociedad. Entonces, acá también hay una profunda segregación funcional y social, porque acá vemos zonas de depósitos e intercambio de mercaderías, zona de cuarteles y otros equipamientos, la zona industrial, o sea que por un lado se separa la actividad industrial fundamentalmente del resto de la ciudad, y en particular de la vivienda, y por otro lado los sectores que están destinados a la construcción de la vivienda se van dividiendo de acuerdo a los distintos sectores o grupos sociales. De todas maneras, lo que tendría en común con el de Cerdá es la cuadrícula, pero nada más que eso. Con lo cual acá estamos viendo que, digamos, que lo que siempre se dice que los instrumentos no son malos ni buenos de por sí, sino que depende de la orientación política o los presupuestos ideológicos que uno tiene cuando se está elaborando un plan. Acá vemos
que un mismo tipo de instrumento que obedece a las mismas cuestiones que están establecidas por ley, como es el plan de ensanche, es utilizado con propósitos totalmente diferentes. Una sociedad y una ciudad homogénea, en el caso de Cerdá, y una ciudad socialmente estratificada, como es en el caso de Castro para Madrid. Por último, el último ejemplo, también un pequeño ensanche, digamos, porque la ciudad era pequeña también, pero que también necesitaba, digamos, salir o crecer por fuera de lo que era el núcleo original. La única manera de crecer era por del otro lado del río, y donde ya había llegado el ferrocarril. Entonces aparece también un nuevo trazado basado en la retícula, ejes ordenadores, organización jerárquica a partir de esta plaza central, y que lentamente se va construyendo esta manzana también bajo esta idea de la manzana como bloque cerrado. O sea que así es como se va instaurando un modelo de ciudad, de construcción de la ciudad, que después va a ser rechazado, pero que fue un modelo que tuvo vigencia durante mucho tiempo y en prácticamente todas las ciudades europeas, y que después se trasladó a otras ciudades. Entonces, volviendo al caso de las ciudades españolas, donde nosotros estamos hablando de una ley de los planes de ensanches, ahí el plan de ensanche podemos decir que es un instrumento técnico que define las particularidades de la extensión de la planta urbana a partir del núcleo más consolidado de la ciudad. Se recurre para ello a la definición de nuevos trazados, basados en general en la retícula como patrón básico y en la definición de un sistema vial jerárquico, ubicación de los espacios verdes y, en algunos casos, ubicación de los grandes equipamientos comunitarios. Propone modos de ocupación de las manzanas, en general como bloque cerrado, y presenta perfiles de los distintos elementos del sistema vial. La presentación, muchos de estos planes para las ciudades están acompañados por los perfiles de los distintos tipos de vía, perfil de bulevar, perfil de calle, perfil de avenida, etc. La aparición de, como ya les había dicho, de los planes de ensanche en las ciudades españolas tiene que ver con esta ley que dispone que las ciudades que tienen actividad industrial, terminales ferroviarias y portuarias tienen que tener un plan. De todas maneras, antes de esta ley hubo otras leyes de ensanche, como ellos le llamaban, de las poblaciones, y que se basa fundamentalmente en un modelo que ya había sido probado en otras ciudades, que está inspirado en los trazados de los campamentos militares, que es lo que habíamos visto antes, donde la retícula es la organización básica, el bloque cerrado es el modelo edificatorio, y también existen límites a la extensión de la ciudad. Si bien ya no hay más murallas que marquen el límite preciso entre la ciudad y el área rural, en estos casos se sigue con esta idea de seguir marcando claramente cuál es el área urbana y cuál es el área rural. En muchos casos a partir de una calle o de una avenida o de un parque urbano que va a marcar claramente dónde empieza la ciudad y dónde empieza el área rural o el campo. Respecto de este tipo de modalidad de programación de la extensión de la ciudad sobre el área rural, hay, en el caso español, innovaciones jurídicas. Acá el ensanche aparece como utilidad pública, con lo cual eso le permite al gobierno poder expropiar o comprar, digamos, tierras en el borde de la ciudad para alentar el crecimiento de la ciudad. O sea, el ensanche es obligatorio porque está asimilado a la categoría de utilidad pública. O sea que el propietario de la tierra no se puede negar a que la ciudad crezca en el sentido en que se está planteando desde la autoridad municipal. Y también implica esto limitaciones al derecho de la propiedad. En ese momento se entendía la propiedad como un derecho absoluto. Yo soy el dueño de una parcela, yo hago exactamente lo que se me ocurre en esa parcela porque soy el propietario. En este caso, cuando se define un plan de ensanche,
entonces el propietario está obligado a ceder obligatoriamente las calles y a promover también un reparcelamiento en relación con ese nuevo trazado. O sea que hay un avance en lo que es el derecho de propiedad, que se va limitando ese valor absoluto que muchos pretendían y aún pretenden otorgarle a la propiedad. O sea que la propiedad, en este caso, tiene que someterse a las ideas de este plan de ensanche que se propone para extender la ciudad, y en función de ese plan de ensanche ceder obligatoriamente las calles y proceder a un reparcelamiento. De todas maneras, esto no era nada perjudicial para los propietarios, sino que también ellos veían valorizado su suelo al convertirse de suelo rural en suelo urbano. Pero los grandes propietarios siempre fueron muy mezquinos y nunca, o sea, siempre fueron muy propensos a los beneficios y muy propensos a otorgar nada en función de esos beneficios. También supone el plan de ensanche innovaciones técnicas, el valor de las infraestructuras urbanas, o sea que en general este ensanche iba acompañado, digamos, de acciones que tenían que ver con lo que nosotros llamamos genéricamente servicios infraestructurales, como es el desagüe, agua potable, la electricidad, y aparece, digamos, un nuevo modelo de urbanización, que es el que se termina por consolidar con los planes de extensión en el resto de las ciudades europeas y estos planes de extensión que tienen el nombre de planes de ensanche en las ciudades españolas. Los planes de ensanche en las ciudades españolas también se empiezan a definir en un momento en que se cree que va a haber un crecimiento económico en la población en general, con lo cual automáticamente la población que vive hacinada en la ciudad que estaba encerrada por las murallas se iba a ir trasladando a estos nuevos ensanches, a estos nuevos barrios. O sea que acá lo que decimos, el ensanche es una expresión del optimismo liberal. O sea, había un optimismo en que la población, digamos, iba a ver rápidamente los beneficios que tenía vivir en estos nuevos barrios y no en esta ciudad vieja y hacinada que era la ciudad existente hasta ese momento. O sea que había muchas expectativas de progreso social y económico, y en el traslado entonces, a raíz de ese progreso social y económico de la población, que se trasladara de la ciudad vieja a la ciudad nueva, cosa que no ocurrió tal cual se pensaba. Los planes de ensanche llegan a América también. Acá vemos el plan de ensanche para la ciudad de La Habana, acá vemos el plan de ensanche para la ciudad de Montevideo, digamos, por fuera de lo que era el Montevideo fundacional, por llamarlo de alguna manera. O sea, por fuera del Montevideo fundacional aparece, digamos, esta propuesta, este primer ensanche, también basado en la cuadrícula. Acá la idea de la manzana como bloque cerrado ya empieza porque la ciudad tiene distintos protagonistas en la construcción de la ciudad. Acá la ciudad se va construyendo lote a lote, o sea, el ensanche es la definición de la cuadrícula y el parcelamiento. Después la edificación va teniendo lugar lote a lote y en muchos casos es la vivienda individual, o sea, es el mismo propietario que construye su vivienda. En las ciudades europeas, esas operaciones las hacen los grandes desarrolladores inmobiliarios que tomaban una gran porción, como era en el caso de las ciudades inglesas con los Square, o en el resto de las ciudades europeas que eran los que hoy llamaríamos terratenientes urbanos, los grandes propietarios que tenían 4, 5, 6 manzanas dentro de la ciudad, y construían la manzana en forma unitaria, como un bloque, porque construían para alquilar, fundamentalmente. En este caso, en las ciudades españolas se construía para vivir, o sea, el mismo propietario era el que construía su vivienda dentro de esta retícula. Y en este caso vemos un caso para la ciudad de Rosario de 1875, que es un plan
que es una forma de organizar el crecimiento de la ciudad que define el entonces Consejo Deliberante, divide a la ciudad en distintos sectores, uno que es el ensanche, que sería que está pintado en amarillo, digamos, plantea una estricta división entre la ciudad construida y el área rural. El patrón del área rural también fija un patrón de organización dentro del área rural, no solamente en el interior de la ciudad. En el interior de la ciudad el patrón son las manzanas, y como podemos ver en este sector amarillo, que está marcado en el borde de la ciudad, o sea que el sector amarillo estaría entre lo que hoy es Boulevard, Avenida Pellegrini y 27, y Oroño y Avenida Francia. Más o menos estos serían los sectores. Que era una forma de ir organizando el crecimiento de la ciudad, en este caso también basada en estos criterios de homogeneidad. Las plazas están distribuidas equitativamente. E incluso esas grandes parcelas en el área rural podrían ser urbanizadas agrupándolas de a 4. O sea que acá el crecimiento de la ciudad se plantea en extensión, pero hasta determinado límite, que era, una vez completado esta franja amarilla, digamos, la extensión de la ciudad se iba a dar a partir de estos nuevos pueblos que iban a aparecer en el área rural, donde acá la matriz de la división de la propiedad y de la división de los trazados en el área rural iba a dar lugar a estas nuevas poblaciones pensadas como la modalidad de crecimiento de la ciudad. Digamos, era una forma bastante avanzada para esa época, estamos hablando de 1875. Bien, entonces, para ir terminando, estos planes de extensión son los que terminan por consolidar este modelo de ciudad decimonónica. Este modelo no es original, sino que se basa en experiencias anteriores, como habíamos visto, las ciudades fortificadas, las ciudades ideales, las ciudades coloniales, las distintas experiencias de extensión o de construcción de nuevas ciudades, y que fundamentalmente van a estar basadas en este principio de simetría y de homogeneidad, en el trazado reticular como la matriz de la organización, junto con de la organización del tejido, junto con los ejes ordenadores, la presencia de plazas, espacios públicos y equipamientos. De esa manera se va dando forma a la construcción de una nueva ciudad que trataba de superar todas las deficiencias que tenía la ciudad anterior, digamos que era la atravesada por el sistema ferroviario, donde estaba localizada la industria, donde el trazado era totalmente irregular, donde las condiciones de vida de la población trabajadora era, digamos, muy baja por las pésimas condiciones de saneamiento. Bien, dicho esto, a ver si estamos medio acelerados con el tiempo, pero bueno, les planteo rápidamente cómo va a ser el trabajo que vamos a hacer, este trabajo número 2. Después cada docente se los va a explicar más en particular, y por otro lado después ustedes van a tener la guía. Nosotros vamos a ver modelos y proyectos para la construcción de la ciudad. Nosotros decimos que la ciudad se va construyendo en gran medida de acuerdo con distintos modelos que han sido formulados en distintos momentos históricos, desde la arquitectura y desde el urbanismo. Víctor Hugo dice que en la ciudad nosotros podemos encontrar capas geológicas. En lugar de ser capas geológicas que se superponen, son capas geológicas que están en extensión. Y esas capas geológicas obedecen a distintos momentos de la construcción de la ciudad, y en esos distintos momentos de la construcción de la ciudad nosotros podemos identificar distintos modelos. O sea, distintas formas de entender cómo se va a construir la ciudad y fundamentalmente cómo se va a construir la vivienda. Entonces nosotros decimos 3 momentos y 2 escasos. Nosotros vamos a analizar en 3 momentos
distintos casos de construcción de la vivienda. O sea, no vivienda individual, sino de construcción de conjuntos de vivienda. Esos tres momentos nosotros los identificamos como un momento de entreguerras, un momento de posguerra y otro momento que sería más contemporáneo. Entre guerras, nosotros es el momento que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea que estamos hablando de la década de los años 20 y 30, pero fundamentalmente la mayor parte de los casos se va a dar en la primera década, o sea, en la década de los años 20, y que es un momento que nosotros podemos caracterizarlo como la construcción masiva de vivienda para los trabajadores en el interior de la ciudad, fundamentalmente a cargo del Estado. O sea, habíamos visto antes cuando el tema de la vivienda de los trabajadores empieza a ser una preocupación, los que de ahí estaban dando una respuesta eran los filántropos, pero que daban una respuesta muy limitada en relación con la cantidad que era necesario construir. Aquí estamos hablando de un momento donde el Estado asume que la vivienda para los trabajadores es un tema que debe resolverlo y que ese tema se ve agravado en las ciudades europeas por la guerra. O sea, muchas ciudades terminaron destruidas en gran parte por el conflicto bélico, con lo cual se agravaba aún más el tema de la vivienda para los trabajadores. El periodo de la posguerra se va a caracterizar también por otras formas de construir la ciudad. Por un lado, la reconstrucción, estamos hablando de fines de la guerra, a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades quedaron totalmente devastadas, era necesario reconstruirlas nuevamente, entonces hay acciones de reconstrucción de áreas centrales y también acciones de reconstrucción de nuevas viviendas, también se construyen nuevas ciudades. En algunas ciudades las áreas más tuburizadas se demuelen por completo y se da procedimiento a una nueva edificación, o sea, acciones podemos llamar, de renovación urbana, y también de nuevos centros para orientar el crecimiento de la ciudad, lo que se conoce genéricamente con el nombre de centros direccionales. O sea que en la ciudad, en la medida en que se complejiza, también va definiendo a lo largo del tiempo distintas formas de construcción y de transformación interna. Y el último momento que llamamos contemporáneo, o sea, la posguerra, es una posguerra que dura hasta los años 70, más o menos 75, donde, digamos, el dominante, eso después ustedes lo van a ver, son las ideas fundamentalmente del movimiento moderno. A partir del 75 en adelante, en particular en los 80 y los 90, e incluso en la actualidad, es cuando estas ideas del movimiento moderno se ponen en cuestionamiento y se empieza a construir de una manera diferente en la ciudad. Eso después lo vamos a ir viendo particularmente en cada uno de los momentos. O sea que en cada momento nosotros vamos a analizar 4 casos. Y cada equipo va a ir analizando un caso por momento. Y cada caso nosotros vamos a analizar fundamentalmente el proyecto, o sea, cómo se define el proyecto para este nuevo conjunto habitacional en el interior de la ciudad, a partir de su estructura, y fundamentalmente a partir de cómo se organiza el tejido, que es lo que ustedes estuvieron trabajando hasta ahora y habíamos visto en una de las clases grabadas. O sea, cómo se define el trazado, la división fundiaria, o sea, el parcelamiento, cómo se define la edificación en el interior de esas parcelas, cuáles son los usos del suelo y cuál es la morfología resultante de estas particularidades que tiene el tejido. Y por otro lado, vamos a tratar de traducir estas particularidades del tejido a indicadores urbanísticos. Después lo vamos a explicar mejor en su momento, que tiene que ver cómo nosotros de lo que se ha construido podemos pensar cómo podrían haber sido los indicadores para dar forma o para dar lugar a este tipo de ciudad.
nosotros vamos a ver casos europeos y casos nacionales. Por ejemplo, vamos a enunciarles solamente ahora los casos del primer momento, que es el periodo de entreguerras, que es el periodo que nosotros decimos que se caracteriza fundamentalmente por esta construcción masiva de viviendas que encara el Estado y que encarga también organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser cooperativas, sindicatos, etc. Pero siempre desde una perspectiva pública y no desde la perspectiva de los desarrolladores inmobiliarios, que es que se encara estas acciones de construcción masiva de vivienda. En este caso vamos a ver la Siedlung Schiller Park. Siedlung, después lo vamos a ver más en particular, es lo que nosotros podemos traducir como barrio. Entonces, tiene otras acepciones, después lo vamos a ver en otro momento. En este caso vamos a ver un conjunto de vivienda colectiva que se ubica en un sector de Berlín en torno a un parque, el Schiller Park, de ahí el nombre de este barrio. Después vamos a ver de Dageraad, que es un barrio que se construye en Ámsterdam, en una zona que se conoce con el nombre de Ámsterdam Sur. Hubo un plan de verlaje, después lo vamos a ver en otra oportunidad, para todo este sector, y este conjunto de viviendas, también acá combinamos los distintos tipos de viviendas, queda en manos de un sindicato de orientación socialista, por eso el nombre de Dageraad es el amanecer o la aurora, que son nombres que eran muy queridos por los socialistas para denominar sus iniciativas, sus periódicos, o sea, todo, digamos, esta idea de amanecer, esta idea de aurora, de que nace un mundo nuevo. Entonces, ese es el barrio, el nombre que le dan a este barrio, que queda en manos de un sindicato de orientación socialista en Ámsterdam. Después vamos a ver el Friedrich Engels Platz, que responde a otra modalidad propia de construcción en Viena en este periodo de entreguerras, que se conoce con el nombre de Hof. Después los vamos a analizar, a lo mejor ustedes han visto algo en historia y habrán estudiado el Karl Marx Hof, que es como uno de los ejemplos paradigmáticos de este modelo de construcción de la vivienda y de construcción de la ciudad. Y por último vamos a ver el barrio Los Andes, que el proyecto es de Beretervide, en la ciudad de Buenos Aires, que es un barrio de iniciativa pública del gobierno municipal de la ciudad de Buenos Aires, y que es de vivienda colectiva, pero con otra forma totalmente diferente a cómo se venía construyendo la ciudad hasta ese momento. Así que bueno, si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. A ver, si no, cada uno va con su docente a su taller, no sé cuál es el que tiene cada uno asignado a cada uno de ustedes, donde van a hablar más en particular de este caso, y los que están con Omar, entonces, se quedan conmigo. Pero bueno, de todas maneras, los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, que la hagan, alguna, digamos, respecto de la clase, respecto del curso en general, etcétera. Sí les recuerdo que completen esta encuesta que nosotros vamos a hacer, que probablemente salga mañana ya colgada y le vamos a anunciar, porque es de utilidad para ustedes, porque nos van a plantear cómo están sintiendo ustedes el cursado de esta materia en esta modalidad excepcional, y que es de utilidad para nosotros, porque vamos a ver qué es lo que podemos mejorar de nuestras posibilidades, y también es de utilidad para las autoridades, porque así se enteran de qué es lo que están pensando
y cómo están atravesando este proceso los estudiantes. ¿Mm? Así que bueno, gracias por escuchar y aguantarme. Entonces ahora cada uno se va con su docente y los que están con Omar se quedan conmigo. ¿Y alguna pregunta? Sí, esta clase se está grabando, o sea que una vez que terminemos de grabar, digamos que hay todo un proceso de edición, la pasamos a YouTube y después la pasamos también la colgamos en la página. O sea, eso, en la medida, cuando eso esté listo, ya les vamos a avisar a través de Instagram. Y recuerden ustedes que a través de Instagram nosotros es el único medio que tenemos para comunicarnos con todos ustedes. Así que tengan paciencia y revísenlo de vez en cuando, digamos, porque ahí anunciamos, por ahí hay cuestiones que no son anuncios, pero en general el Instagram nosotros lo estamos usando para anunciar. La página es donde vamos a ir colgando todas las clases, las guías de los trabajos, la bibliografía, etc. Bueno, ¿alguna otra Oscar, pregunta? Sí. una aclaración. Sí. Ahí preguntan cuál es el canal de YouTube. También está en el enlace del perfil de Instagram. Ustedes entran ahí y tienen todo linkeado a cada uno de los canales. Sí, la clase después la pueden ver por YouTube o directamente por la página nuestra, que la subimos ahí. Digamos, como las clases se graban en MP4 y son muy pesadas, nosotros no la podemos subir a la página nuestra. Por eso la tenemos que reconvertir a YouTube y después de ahí la subimos. Oscar, Mauro te habla. Sí. No, para decirle a mis alumnos que a las 9, que me den un tiempito, a las 9 nos encontramos por el link de Jitsi que usamos. Bueno, listo. Entonces, me quedo acá con los que están con Omar Basalo. Gracias. Bueno. Chao. Bueno, hasta luego. Nos veremos en otra oportunidad, pero bueno, más adelante. Vamos a ver cómo sale esto y cómo lo evalúan ustedes también. Así que veremos cómo seguimos. Bien. Bueno. Ya nos estamos acercando a la cantidad que quedan los de Omar. Sí, el Moodle colapsó el Moodle. Justo ya estaba en una reunión con los otros profesores de urbanismo y con el decano y el vicedecano para tratar temas del área, y justo ahí empezaron a llegar las noticias de que el Moodle no estaba funcionando, así que avisados ya están avisados. Ahora hay que ver no sé cuál es el problema, y entonces bueno, cuando se solucione el problema, suben los trabajos y listo, sin ningún inconveniente. Vayan verificando ustedes. Bueno, 49, o sea que ya creo que nos debemos estar aproximando al número de los estudiantes que están con Omar.